Hay momentos en el fútbol que duran un segundo, pero que cambian una vida para siempre. Esta es la historia de un jugador que pagó el precio más alto por un autogol. ¿A qué ves está Colombia en esta próxima Copa del Mundo? La final. Pero hablemos en serio. No, yo siempre he sido serio. Yo creo que tenemos con qué. Hoy muchos periódicos y exjugadores vuelven a decir que Colombia puede ser favorita en el Mundial del 2026, pero no sería la primera vez. En 1994, antes del Mundial en Estados Unidos, Colombia también llegaba como una de las selecciones más temidas del planeta. Habían ganado 5-0 a Argentina en Buenos Aires. Fue una de las victorias más impactantes en la historia de las eliminatorias suramericanas. Ese 5-0 es considerado uno de los resultados más históricos del fútbol suramericano. Tenía al Pibe, al Tino Asprilla, a Rincón, incluso Pelé dijo que podían ganar el torneo. Pero el fútbol a veces cambia el destino de las personas en segundos. El 22 de junio de 1994, minuto 34, Estados Unidos versus Colombia, Andrés intentó despejar un centro y el balón entró en propio arco. Ese fue el momento, ese segundo, cambió todo. Colombia perdió ese partido 2-1, quedó eliminada en primera ronda. El país que iba a ganar el mundial se fue a casa en fase de grupos. Claro, Andrés estaba puntual, Aris estaba puntual, pero como yo jugaba Nintendo todo el día, jugaba Mario Bros. El Tino Asprilla lo recordó años después así. Él vivía a la vuelta de mi casa. Aristizábal y yo no teníamos carro y él siempre pasaba por nosotros para ir al entrenamiento. Era muy puntual. Me recogía a las 6:30, pero yo bajaba trasnochado y él me esperaba furioso porque siempre iba tarde. Me regañaba todo el camino. Ese era Andrés, no el jugador, el ser humano. Y Oscar Córdoba lo dijo años después con la voz entrecortada. Devolvía todo lo que gané porque no hubiesen hecho ese autogol. Y seguramente... Andrés decidió quedarse en Estados Unidos unos días más para descansar, para procesar lo que había pasado. Sus compañeros le dijeron que no volviera todavía, que esperara que bajara la marea en Colombia. Él no les hizo caso. El 28 de junio de 1994 Andrés aterrizaba en Medellín y lo primero que dijo al bajar del avión fue: la vida no termina aquí, es solo un partido de fútbol. La recepción no fue la que él esperaba. Huevos, insultos, vergüenza nacional. Colombia había puesto la identidad entera en 11 jugadores y cuando fallaron, alguien tenía que pagar. Cuando un país deposita su fe en un equipo, la derrota deja de ser solo un deporte. Pero Andrés no se escondió, no se encerró en su casa, no huyó del país. Escribió una columna en El Tiempo. Pidió que no se mezclara el fútbol con la violencia, pidió calma, pidió que siguieran adelante y le dijo a su novia Pamela: vamos a adelantar la boda porque vamos para Italia. Con 27 años, el Milan esperándolo, tenía todo por delante. Era un defensa central y ese día fue el hombre más parado de Colombia. El 2 de julio de 1994, 10 días después del autogol, Andrés salió con sus amigos a una discoteca en la vía Las Palmas de Medellín. En algún momento de la noche, un altercado con los hermanos Santiago y Pedro Gallón, que tenían vínculos con el narcotráfico. Las versiones no son exactas, pero lo que pasó después sí lo es. En el parqueadero de la discoteca ocurrió algo que nunca debió haber pasado en un partido de fútbol. Andrés recibió 6 disparos. Después de cada disparo, el asesino gritaba gol, burlándose del autogol que había marcado días antes. El pibe se enteró en el avión, una azafata le contó. Él pensó que era el Tino, porque el Tino era el que salía, era el que se arriesgaba. Yo no pensaba en Andrés sino en Fausto, dijo el pibe. Se me salieron las lágrimas, sin saber quién era. No. ¿Estás seguro? Sí, Andrés Escobar. Andrés no salía ni con nosotros. Así era el estilo de él. Al funeral en Campos de Paz fueron 30.000 personas. 30.000. Para comprender lo que pasó, hay que entender que en Colombia en 1994 el narcotráfico no solo estaba en las calles, estaba en el fútbol. Carteles enteros financiaban equipos, lavaban dinero a través de sus clubes, apostaban fortunas en partidos. El propio entrenador lo dijo sin filtros:
Sin el dinero del narcotráfico, el fútbol colombiano no existiría. Incluso antes de ese partido contra Estados Unidos, el técnico Francisco Maturana recibió una amenaza. Si no pone al Pitufo de Ávila de titular, ese hombre muere. Maturana renunció, los directivos lo convencieron de quedarse y jugó el Pitufo. Y cuando Colombia perdió, algunos perdieron más que un partido. El hombre que disparó era el chofer de los hermanos Gallón. Fue condenado a 43 años de prisión, cumplió 12. En el 2005 salió libre. Los hermanos Gallón, los que ordenaron todo, fueron condenados por encubrimiento. ¿Cuánto pagaron? 15 meses, de los cuales cumplieron menos de 3, después de pagar 1 millón de pesos como fianza. 1 millón de pesos por la vida de Andrés Escobar. El hermano de Andrés, Santiago, el Sachi, lo dijo así: yo creo que la justicia cojeó, porque los actores intelectuales a los pocos meses ya estaban en las calles de Medellín. Andrés no murió por meter un autogol, murió porque vivía en un país donde el fútbol se había mezclado con el dinero sucio, con la violencia, con la idea de que perder era imperdonable. Pero hay algo que me persigue de esta historia. Andrés sabía que había riesgo, sus compañeros se lo dijeron, y aún así volvió, y aún así salió, y aún así siguió siendo él. No sé si eso sea valentía, o si es que simplemente no quiso vivir con miedo. Seguir consiguiendo cosas buenas, jugando alegremente, dándole diversión al pueblo. 30 años después, Colombia vuelve al Mundial y la gente vuelve a decir que podemos ganar. Y yo espero que sí. Pero también espero que recordemos lo que le cuesta a un jugador cargar con las expectativas de todo un país, porque Andrés Escobar cargó con eso y no sobrevivió para contarlo. ¡Qué sinfonía de bandera guajira! El 2 de julio de 1994, Colombia perdió mucho más que un partido. Perdió uno de los seres humanos más decentes que alguna vez vistió esa camiseta. Caballero dentro y fuera de la cancha, así lo llamaban, el caballero del fútbol. El Tino Asprilla escribió esto 30 años después. Andrés, 30 años sin vos, me imagino cómo sería tu vejez, cómo sería verte hoy, con más arrugas, con más canas y con más alegría, contándole esas historias tan charras a tus hijos que tanto nos divirtieron a nosotros. Descansa. Recuerdo que tenía unos nervios impresionantes, era en ese banco que temblaba cuando me iban a meter a la cancha porque pues uno tan joven y con esa responsabilidad. Porque el fútbol debería unir un país, nunca destruir a uno de sus hijos.